Qué bueno que podamos reunirnos otra vez. El domingo pasado nos sorprendió la lluvia y en buena hora. Tenía unos amigos que habían puesto que llueva en el norte, no acá en el sur, ¿viste? Porque estaba pasando esto de los incendios y parece que llovió en todos lados y eso es muy bueno. Pensaba en lo que nos expresaba Jorge acerca de la misericordia de Dios. El Evangelio se trata en un Dios que tiene misericordia de las personas, de todas. No hay ninguna persona que sea especial aquí adentro, ni quien te habla, ni quienes tocaron los instrumentos, ni quien Jorge que nos llevó a cabo la apertura, ni los ancianos, no hay nadie especial aquí. Todos estamos bajo una misma condición que es la misericordia de Dios. Es un Dios bueno que no nos trata de acuerdo a nuestros pecados en este tiempo, sino que está dispuesto a salvar a las personas. En la antigüedad había una iglesia que tenía aspectos muy argentinos, podríamos decir. En la iglesia de Corinto había mucha jactancia y Pablo tuvo que escribirle a esos hermanos. Viste que en Argentina creemos que hemos inventado desde la rueda hasta el fuego. Es muy común al argentino. Creemos que inventamos el dulce de leche, nos jactamos en la virome. Somos así los argentinos. Desde que conocimos que podíamos jugar bien a la pelota y saltó al fútbol Di Stéfano, Maradona y Messi, creemos que somos los dueños del fútbol. Y el argentino tiene esta característica de jactarse desde las diferentes edades. Yo siempre recuerdo a mi hija que se jactaba, me llevaba al baño y me decía, mirá lo que hice, papá. Y se jactaba en eso mi hija a los 2 años. Todos tenemos esa raíz de orgullo en el corazón. Y parece ser que el ser argentinos lo evidencia un poco más. Hace mucho estaba viendo un video de alguien que hablaba acerca de cómo somos los argentinos en términos deportivos, ¿no? Y al ver que hemos logrado algunas cuestiones, o personas han logrado algunas cuestiones y logros importantes, se emitían muchas opiniones, y él decía, los argentinos son todos orgullosos. Y en parte tenía razón, y uno le decía, y en buena hora les contestaba un argentino, no pensás igual porque no sos argentino, le ponían en los comentarios, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que hacen al orgullo, a la jactancia, es parte de un problema común entre nosotros, que nos creemos, pero también es un problema del hombre en términos generales. En 1 Corintios capítulo 1, verso 26 en adelante, que los invito a buscar, si no trajiste Biblia o es la primera vez que venís o estás solo, podés poner en Google ahí y te va a salir en el celular. 1 Corintios capítulo 1, verso 26 en adelante, Pablo va a decir lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo va a presentar una nueva forma de ver la realidad, lo que nosotros definimos como un paradigma. Pablo va a mostrar un norte, y se lo va a mostrar a una iglesia que estaba con un problema de jactancias, de orgullo, y en cierta manera un orgullo espiritual. Y él va a mostrar a Cristo y a un Cristo crucificado como el nuevo norte para la iglesia. No se basa en la jactancia del ser humano, ni siquiera cuando es creyente, sino que se basa en alguien que murió en la cruz para salvarlos. Entonces Pablo va a terminar diciendo que nosotros estamos en Cristo Jesús
quien ha sido para todos los que creyeron estas características de sabiduría, justificación, santificación y redención. Parecen palabras difíciles para alguien que quizás venga por primera vez, quizás es la primera vez que te acercás a la iglesia y decís, ¿de qué me van a hablar? En principio vamos a hablar de nuestra condición como hombres. Pablo va a mencionar algo que nos caracteriza a todos, que te caracteriza a vos y que me caracteriza a mí. Pablo en principio habla acerca de que le presten atención. Él cuando dice mirad es una forma de decirle prestenme atención a lo que les voy a decir. Y después va a desarrollar una carta a una iglesia que no estaba muy bien y va a ser Pablo muy tajante y muy exhortativo y todas esas exhortaciones se van a basar en cosas que estaban sucediendo en aquella iglesia. Pero en términos generales Pablo nos va a hablar personalmente a cada uno, más allá de esa iglesia específica, creo que nos va a hablar personalmente a cada uno de nosotros. Y él nos va a decir, miren y préstenme atención, les voy a contar la naturaleza de quien recibe la invitación. Es decir, nos va a decir cómo somos cada uno de nosotros. Y él va a decir que los que recibieron el llamado, es decir, los que alguna vez escucharon el Evangelio y creyeron en Jesús, tienen una característica muy especial. Lo primero que va a decir él es que no sois muchos sabios en la carne, dice. En otras palabras, lo que está diciendo es que el Evangelio, lo que se le presenta al hombre para salvación, la predicación, esto que estoy haciendo yo ahora, no es para personas inteligentes o para los que se creen inteligentes. Pablo va a desarrollar unos capítulos más adelante que el Evangelio ha sido revelado por Dios a los hombres que han creído. Y ese Evangelio que se presenta es para que el hombre crea, pero no se basa en la inteligencia o la sabiduría humana. No se basa en la ciencia, por ejemplo, que nosotros conocemos en el hombre. Por ejemplo, ahora estamos viendo la ciencia de las vacunas, por ejemplo, para el COVID. No se basa en esa ciencia. No se basa en la capacidad del hombre para encontrar y deducir la sabiduría que Dios tiene. Pablo va a decir, no soy muchos sabios según la carne de los que están ahí. Pero recuerden algo, Dios les hizo una invitación. Dios los llamó, pero no crean que ustedes han sido capaces en su sabiduría de reconocer esto. Ha sido Dios quien se presentó ante ustedes y ustedes creyeron. Este llamado que hizo Dios es un llamado donde Dios se acerca y Él va a producir algo nuevo en las personas que escuchan este llamado. Y esta es una promesa genuina que Dios hace. Las personas que escuchan y obedecen el llamado, es decir, escuchan lo que Dios les dice, entienden el Evangelio, lo reciben y creen, Dios produce en el corazón un cambio por completo en la persona. Por eso en el verso 9 va a decir, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y este llamado que también Dios hace es un llamado hacia enviar a que nosotros hagamos algo. No simplemente Dios me llama para que me quede con Él, sino que también Dios me llama para que cumpla su voluntad. Y Pablo va a decir, por eso nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Dicen, mas para los llamados, sean de cualquier parte del mundo, judíos o gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios ha hecho un llamado, pero no se basa en sabiduría humana. No creas que lo que te estamos diciendo es parte de lo que yo sé, sino que es parte de lo que la Biblia dice simplemente. Y estoy tratando de que lo entiendas, nada más. Pablo va a decir otra característica, y es que los que han recibido este llamado no son muchos poderosos. Allí la palabra que entiende es esto de que quienes toman iniciativa, quienes son supremos y autoridad. Y finalmente va a decir que tampoco son muchos nobles. Allí la palabra noble es como alguien que tiene cuna, ¿viste? Hace poco estábamos viendo en la casa de mi suegra los videos de Mirta Legrand. Frases de Mirta Legrand muy famosas, ¿no? Y hace tiempo ella estuvo ausente en la televisión. ¿Y quién estaba en su lugar? La nieta, ¿no? Y la nieta hablaba de que había que tratar de lograr cosas en la vida, del esfuerzo propio, del motus propio, pero todos decían, bueno, pero vos tenés ese lugar,
no por ser una mujer formada en cierta ciencia o porque ha sido ilustre en algo, sino porque lo recibiste. ¿Por qué? Porque tuviste cuna, tuviste herencia y tuviste suerte, le decían. Y está perfecto, estaba ahí porque tuvo la fortuna de estar ahí. Ella tenía cuna. Pero Pablo le dice a estos hermanos que los que habían recibido el llamado de Dios no tenían cuna, no había antecedente de riqueza. Entonces Pablo dice, recuerden quiénes eran ustedes antes de conocer a Jesús. Antes de que Dios haga el llamado, recuerden. A veces es bueno recordar quién era antes de conocer a Jesús. Porque cuando recuerdo mi pasado sin Jesús, quizás entienda mi presente de una mejor manera. Y quizás pueda entender lo que Dios está haciendo en lo que me toca por vivir y de una mejor forma. Con esto Pablo no está diciendo de que los ricos no pueden conocer a Dios, o que de los poderosos o los políticos, los grandes hombres no pueden conocer a Dios. Para nada, Pablo no está diciendo eso. De hecho, Pablo era un hombre reconocido en la antigüedad. Pablo está diciendo de que no hay nada en nosotros que condicione positivamente a Dios para que Él nos tenga que salvar. Nadie de nosotros le puede decir a Dios, mirá Dios, yo tengo cuna, yo soy sabio, yo tengo poder. Nadie, absolutamente nadie. Porque como decía Jorge al principio, no se basa en nosotros, sino se basa en la misericordia de Él, porque nosotros todos somos pecadores, absolutamente todos, y eso es una condición común. El pecado es algo que nos separa de Dios, el pecado es algo que muestra nuestra condición delante de Él. Nadie de nosotros podría decir que no tiene pecado. De hecho, el pensar que alguien haya aquí que diga no tengo pecado, te hace pecador, porque eso es orgullo. Y es el orgullo el único que puede hacer que un hombre diga no tengo pecado delante de Dios. Así que el pecado es algo del cual nadie se puede excusar. Esa es la condición de quien recibe la invitación de Dios. Dios hace una invitación a todas las personas. Dios hace un llamado a que entiendan en primer lugar esta separación que el pecado produce, y lo segundo, Dios te hace un llamado para que entiendas lo que Él ha hecho por medio de Cristo. Pablo decía que a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hablaba de que en la iglesia de Corinto está lleno de argentinos porque ahí había gente que se jactaba, ¿no? Es típico nuestro, en nuestra idiosincrasia el ser así. Pero en ese lugar también había gente como nosotros y que creía quizás en ese momento de que algo de lo que era o algo de lo que tenía o algo de sus antecedentes hacía que Dios les otorgue un favor especial, pero no es así. Nadie merece algo de Dios, absolutamente nadie, ni yo ni usted. Pero Dios tiene misericordia. Y Dios salva y ha puesto a su Hijo para salvación de todo aquel que cree. Yo decidí creer. Él hizo una obra en mí para que mis ojos fueran abiertos y entendí que era pecador. Dios está haciendo ahora una obra en tu vida para que entiendas lo mismo y para que tomes una decisión. Esa decisión es lo que te hace responsable delante de Dios. Podés irte y decirlo, dejaré para mañana. Ese es un no, en el mientras tanto sigue siendo un no. Por eso Dios hace un llamado al corazón, a la conciencia y despierta. Sos pecador, en esa condición estás lejos de Dios y necesitas de Él. Dios hace un llamado y quien lo recibe de ser algo rechazado, porque así lo presenta Pablo, es algo aceptable. Pero no es aceptable delante de la sociedad. Pablo no está apuntando a que los hombres se sientan bien en las redes sociales, por ejemplo, porque es más contemporáneo a nosotros. Dios no quiere restaurar simplemente tu imagen social para que vos te sientas mejor y en equilibrio psicoemocional. Está todo bien con eso. Pero Dios lo que quiere hacer es que te sientas aceptado por lo más importante, que es por Él. Ahí comienza toda la restauración que cualquier ser humano necesita, es con Dios. Por eso él del verso 27 al 29 va a decir lo que Dios escogió. Y no voy a hablar en los términos de la elección, pero hay una doctrina en la Biblia que se explaya en cuanto a que Dios escoge a quienes han de ser salvos. Pero la oportunidad, dice la Biblia, la tienen todos los hombres.
Hoy es tu responsabilidad aquí el escuchar el Evangelio y creer y aceptar lo que Él te dice. Dios escoge lo necio. Y esto es bastante duro porque los cristianos estamos dentro de esta nómina, lo necio. Así somos cada uno de nosotros, necios. Y acá utiliza una palabra que tiene que ver con ignorantes o faltos de instrucción. Fíjate, anteriormente Pablo dice que Dios no escoge a los sabios y que no se basa en sabiduría humana. Y ahora va a contrastar y va a decir, Dios sí escoge a lo que es necio. Dios llama a los hombres delante de su presencia que no califican quizás como sabios, pero lo hace para avergonzar a los sabios. Porque el mundo continuamente nos está tratando de decir lo que representa la verdad para el mundo, pero Dios está tratando de mostrarnos lo que representa la verdad en Él, que es Jesucristo crucificado. No hay salvación fuera de Jesucristo, en Él hay verdad y solo en Él hay vida eterna. En Él el hombre puede tener esperanza y solamente en Él. Esta sabiduría de la cual hablamos es la que llevó a Pablo a decir, miren, yo no vine con ustedes con sabiduría mía, ni de palabra, ni con filosofía. Yo vine a hablar, le dice en el capítulo 2, acerca de Jesucristo y de este crucificado. De eso se basa el Evangelio. No se basa en poder de mi palabra, sino en poder del Espíritu Santo. Aquel que cree y le recibe tiene vida eterna. Lo segundo es que Dios además escoge lo débil, ¿te acordás? No se trataba de poder, sino que Dios ahora escoge a lo que es débil y utiliza una palabra que nosotros usamos en medicina que es astenia. A veces nosotros los médicos cuando nos hablamos decimos el paciente ese está asténico y lo referimos así como una parte sintomática más. Dios escoge a lo que no tiene poder, a lo que no es punta de flecha, como dicen en algunos lados. Dios escoge a personas que no tienen características de llegar a ser presidentes, pero Dios escoge, y Dios escoge para salvación. Y lo hace justamente para avergonzar a lo fuerte, para decepcionarlo, para derribar a lo que no es. Dios pone a prueba al mundo cuando hace estas cuestiones, porque el mundo justamente se basa en sabiduría humana, se basa en poder humano, se basa en lo que decíamos, en nobleza humana, pero Dios hace todo lo contrario, Dios cambia la estrategia, es contracultural Dios. Y para lo que el mundo es importante, Dios muestra que Él puede hacer todas las cosas diferentes. Y Él escoge lo necio, lo débil, y termina diciendo lo vil, que es alguien que no tiene reputación, que no tiene cuna, lo menospreciado, es decir, que carece de valor, y dice, finalmente Dios escoge lo que no es. Es decir, Dios escoge como si algo no existiese. A eso que tiene insignificancia en valor, Dios lo escoge. Esta es nuestra condición. Es global, pero Dios escoge para salvación. Y lo hace para deshacer lo que es, porque ante el mundo Dios puede hacer una obra y deshacer lo que el mundo pretende hacer. Y lo hace a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que ninguna carne se jacte ante Él. Yo me preguntaba en casa, ¿qué es lo que puede hacer que el hombre crea que puede obtener algo de Dios? ¿Por qué escuchamos tanto en la tele, en este mundo tan virtual, de que el hombre se puede parar delante de Dios y pensar de que ha alcanzado el cielo, que ya está en la gloria, ¿viste? Ahora descansa en paz. Déjame decirte que hay mucha gente que no descansa en paz después que muere. Porque ¿saben qué? Nunca estuvieron entre los que sí han creído y fueron perdonados. Porque nunca reconocieron que antes de llegar al cielo hubo un hombre que murió en la cruz para salvar de sus pecados y de las consecuencias del pecado, que es la condenación, la muerte eterna. ¿Qué es lo que hace que los hombres creamos de que Dios tiene que hacernos un favor si ni siquiera podemos convencer a un vecino de que nos haga un favor? ¿Por qué podemos creer de que nosotros podemos exigirle algo a Dios? Hace poco me acordaba
de una vez que tuvimos con mi primo que ir a pagar una multa. Habíamos dejado bien el auto. Yo le dije a Pablo, mirá, lo dejaste muy cerca de la línea amarilla. No, no pasa nada, me dijo Pablo. Bueno, después lo fuimos a buscar y el auto no estaba más. Y lo habíamos dejado bien estacionado. Pero no teníamos prueba, en ese momento no había tan Android, viste ahora que saca foto. Y cuando fuimos a reclamar, no nos dieron ni bolilla. Tuvimos que pagar, me acuerdo que estábamos con mi cuñado Pablo y juntamos el monte y después le dijimos a Pablo, la multa pagala vos. Pero no nos dieron bolilla. ¿Qué es lo que hace creer al hombre de que puede llegar ante Dios y puede obtener de Dios algo el cual nunca recibió en su propia vida, que es la salvación? ¿Qué es lo que puede hacer creer que nosotros obtengamos de Dios algo que Él ofrece y que en nuestra vida siempre rechazamos? Dios no salva al hombre por sabiduría, ni por cuna, ni por el poder. Dios sí salva a todo aquel que cree en Jesucristo. Dios sí salva a todo aquel que cree en su misericordia y en su favor. Finalmente, Pablo nos va a presentar a Jesucristo de una forma magistral, porque lo resume en palabras específicas, y estas palabras tienen un alto contenido doctrinal. Pero sería muy largo el hablar en ese sentido. Pablo va a decir más por él, refiriéndose a Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Esto de ser y estar, ¿no? En la Biblia, en 2 Corintios 5:17, se nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto de estar en Cristo tiene que ver con comunión, con una restauración que Dios hace en aquel que cree. Somos hechos nuevos y de esa manera podemos ser en Cristo Jesús. Antes era otra cosa. De hecho, cuando uno lee Efesios capítulo 2, se presenta la naturaleza del hombre lejos de Dios como algo que está bajo la ira de Dios. Pero ahora aquellos que han creído son hechos nuevos en Cristo y finalmente gozan de una nueva relación con Cristo. Y eso es ser y estar en el Señor. Y para los que entienden de que necesitan de Jesús para ser perdonados y para alcanzar la salvación, te voy a presentar lo que es Jesús para nosotros. Porque no se basa en nuestra jactancia, nosotros no nos podemos salvar, pero Él sí salva. No se basa en nuestra sabiduría, sino que Pablo dice, Jesús, sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto está en Colosenses, capítulo 2 y verso 3. Y alguno quizás va a decir, los cristianos exageran un poco con respecto a Jesús. Porque hay un montón de conocimiento que es independiente de Jesús. Pero te voy a decir algo. Cuando entendés quién es Jesús, entendés por qué estás acá. Entendés quién le da al hombre el ser lo que es. Porque nada de lo que existe es independiente a quién ha sido Jesús y quién es Él. Jesucristo no solo nos revela a Dios, sino que nos revela la verdad de Dios. Cada persona que conoció a Jesús en su tiempo pudo conocer no solamente quién era Él, sino quién era su Padre a través de Él. En Juan capítulo 5, el Señor dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, pero cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren vivirán. Yo era uno de esos muertos y hay un montón de acá que están más muertos que yo todavía. Pero han sido salvados por Cristo y ahora están vivos. Pero dice el Señor y continúa diciendo en el verso 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan su primo, Juan el Bautista, y él dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre
me ha enviado. Fíjate, Jesús siempre mostrando quién es Él, pero mostrándonos la verdad y quién es el Padre, quién es Dios. Mucha gente se atreve a decir, Dios no existe. Sin embargo, Jesús dice, yo soy testimonio de Dios y Dios mismo dio testimonio de mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el testimonio de Jesús? Jesús se presenta como quien es la verdad de Dios y por medio de Él podés conocer la salvación que Dios tiene para ofrecerte. Él es sabiduría de Dios. Pablo les va a decir a los corintios que nadie puede salvarse a sí mismo, nadie se puede jactar delante de Dios, nadie le puede levantar la mano a Dios y decirle, yo me porté bien en toda mi vida. En el momento del juicio, Pablo dice que toda boca se va a cerrar, nadie va a poder decir nada, porque van a estar en una instancia donde no habrá mayor oportunidad y solamente la conciencia del hombre será quien acuse en ese momento. Dios va a dictar sentencia en algún momento de todas las personas que decidieron rechazarle. Pero hoy hay justificación en Cristo Jesús. No se basa en el poder humano, se basa en el logro de Jesús. Y cuando Pablo habla acerca de justificación, está hablando básicamente de que las personas tienen armonía con respecto a una ley. Y si lo traducís, esto significa que el hombre, en relación a la ley de Dios, está en armonía. ¿Y quién puede lograr eso con respecto a pecadores? Alguien que pagó el lugar en la cruz por ellos. Alguien que delante de Dios ocupó el lugar que estos pecadores merecían. Cristo vino a ocupar la cruz. Cristo fue hecho pecado, dice la palabra. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Jesús mismo dijo, yo no he venido a llamar justos o a personas que se creen justos, sino que yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pensamos nosotros de nosotros mismos en cuanto a esto? El primer punto en cuanto a la salvación es que te consideres pecador, para que entiendas de por qué Dios ofreció a Cristo para salvarte. Pablo va a decir también que Jesús es nuestra santificación. No se basa en cuna, no se basa en que mi papá va a la iglesia, o que tengo un hermano que asiste, o que yo fui 3 veces también a la iglesia. No se basa en eso. La palabra que emplea ahí Pablo es una palabra que nos indica algo que se consagra hacia Dios, algo que se aparta hacia Él y se separa hacia Él. Jesús vino a hacer para nosotros algo que nos llevó hacia Dios, que nos acercó a Él. Y también lo puede ser para todo aquel que cree. Juan 17:15 dice, Jesús estaba orando y Él le dijo a Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo ellos, o sea, me pertenecen, como tampoco yo soy del mundo. El Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo, para que por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Fíjate, Dios cuando justifica, lo otro que hace es te separa para sí, pero no te deja estático, como una estatua en una santería, ¿viste? Que están así, quietitos. Dios no deja así al hombre, sino que la santidad tiene que ver con un propósito que el hombre tiene que cumplir. Dios consagra al hombre. Por eso Jesús en su oración dice, yo oro por esto, para que como tú me enviaste al mundo, así también ellos sean enviados al mundo, como creyentes, con el Evangelio, para que le conozcan. Finalmente Pablo va a cerrar y va a decir, Jesús es nuestra redención, que tiene que ver con la salvación directamente. Jesús es el Salvador del mundo. Tiene que ver con un sentido de rescate. Dios ha establecido que solo y a través de Cristo los hombres puedan tener la libertad que el pecado tiene sobre sus vidas. Y el pecado no solamente se comporta como un mal amo, sino que también el pecado lleva al hombre reo hacia el infierno. Las personas no se dan cuenta de esta situación hasta que escuchan el Evangelio. Pero si no creen en el Evangelio, estimado amigo, si no crees en el Evangelio, el resultado es que vas a seguir reo de la consecuencia de tu pecado.
Ahora te presento a Jesucristo, que Él rescata del pecado. Él puede liberarte de eso. Y lo puede hacer hoy y para siempre. Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así la palabra rescate es redención. Él vino y puso su vida para rescatar la tuya. Y puso su vida a tal punto que muere, para que nosotros seamos los que no muramos eternamente. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, Pablo dice a lo último, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo apela a la Torá ahí, digamos a la Biblia que tenía en sus tiempos, el Antiguo Testamento. Apela a unos textos de Jeremías para decir esto y reiterarlo. Pero no queda otra. ¿En qué nos podemos gloriar nosotros? La lógica del Evangelio es nuestra condición paupérrima, en pecado. Pero Dios ofreció todo para cambiar nuestra condición. ¿Y qué te pide a cambio? ¿Qué te pide a cambio? No te pide nada. No vale ningún esfuerzo. Solamente que entiendas esto, que creas en Él y que le entregues tu vida a Él para que Él haga con tu vida lo que Él puede hacer solamente. Dios es el Salvador. Dios no establece un trato preferencial con las personas. Dios puede salvar al rico y al pobre. Puede salvarlo a Putin allá en Rusia, aunque nosotros levantamos quizás la bandera de Ucrania, pero Él puede salvar a un hombre en esa situación. A veces no nos gustan las personas que son así, pero Dios puede salvar a esas personas, porque Dios nos puede salvar a nosotros también. Tanto Él como nosotros necesitamos del mismo Dios. No hay condición positiva, estimado amigo, no sos sabio, ni poderoso, ni noble, menos yo quien te habla. El pecado que es contra Dios nos es común, lo tenés vos, los tengo yo, necios, débiles, vil, menospreciados, no somos nada delante de Dios. Sin embargo, podemos darnos cuenta de algo, todos estamos necesitados de Él y Dios nos ha mostrado a Cristo por quien quiere salvarnos. Se trata de creer en Jesucristo. Creer simplemente es darnos cuenta de que no nos podemos salvar a nosotros mismos, imposibilitados. Creer consiste en aceptar todas las verdades que están en el Evangelio en cuanto a Cristo y entender de que Dios nos puede salvar por medio de Él. Creer es tener una actitud de arrepentimiento, acercarnos a Dios y decirle, Señor, estos son mis pecados, no puedo con ellos, nunca pude, siempre me han dominado, te pido perdón, sé que pagaste en la cruz por ellos y te pido que entres en mi corazón y gobiernes mi vida. Y ahí serás una hija o un hijo de Dios. Dios no está pidiendo nada a cambio. Él te está mostrando el camino y pretende que creas en Jesucristo, que creas en Él. Que el Señor te bendiga.